Pues buenos días a todas, a todos. Estamos muy contentos porque este encuentro con Alberto Betancourt enmarca y de manera muy honrosa la serie de actividades que en torno al centenario del Secretariado Social Mexicano estamos organizando. Eh, no solo queremos eh, tener temas para saber más o conocer más, sino que estamos convencidos de que este ejercicio nos vincula y nos hace más fuertes en este afán de acuerparnos, de construir, de tejer la unidad en la diversidad de nuestras organizaciones. Hace falta mucho trabajo eh, espiritual, intelectual y físico también para esclarecer la realidad, para desvelar la mentira en la que nos tiene sumergidos el sistema, la ideología del consumo y el poder. Entonces, primero, bienvenido Alberto Betancourt. Gracias por aceptar la invitación que de parte del secretariado se te hizo. Y bienvenidos y bienvenidas todas y todos los que se vayan conectando. Yo les voy dando acceso, ¿verdad? Y paso la voz a Mari Carmen para que sea ella quien presente a Alberto y posteriormente comience el ejercicio. Muchas gracias. Gracias, Luis Eduardo. Bueno, es para mí un gusto presentar al doctor Alberto Betancourt, historiador. Él es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es el coordinador del Observatorio del G20. También lo digo esto porque yo los invito a que los jueves en un programa de Radio UNAM que se llama Primer Movimiento, más o menos como a las 9:15, hay un espacio que se llama Mundos Posibles y que está de responsable de ese momento Alberto, y realmente si oyen el de ayer, se pueden meter, es una maravilla, ¿sí? Entonces, para nosotros es un gusto, Alberto, que estés aquí, y la charla que nos va a dar y el diálogo que vamos a entablar con él va a estar alrededor de la crisis socioambiental y la resistencia de los pueblos en México. Entonces, Gracias, gracias y bienvenido. muchas gracias. ¿Comenzamos entonces? Sí, 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 Alberto. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Es un gran honor para mí poder estar esta mañana con ustedes. Agradezco mucho la presentación de Luis Eduardo en el sentido de que, pues, la tarea de construir un mundo más humano, un mundo más justo, un mundo en el que prevalezcan valores como la solidaridad, el cuidado de la naturaleza, es algo que requiere de muchos tipos de trabajo y entre otros de un trabajo intelectual, en el sentido de que estamos viviendo en tiempos que son extraordinariamente complejos y extraordinariamente confusos. Yo pienso que, bueno, en todas las épocas de la historia, el movimiento revolucionario, los movimientos sociales que aspiran a la justicia, tienen ante sí un reto teórico, un reto intelectual en el sentido de que necesitan penetrar con profundidad la realidad para poder encontrar en ella las rendijas que permitan ir aún más allá, ir aún más allá de la situación realmente existente y poder construir un mundo mejor. En ese sentido, yo creo que todas las épocas de la historia, los movimientos revolucionarios pues han tenido el desafío de leer adecuadamente la realidad para encontrar ahí, en eso que parece un muro infranqueable, el orificio, la rendija que permita trascender la situación que impone en un horizonte histórico una clase dominante o un bloque histórico dominante.
Pero yo creo que en nuestro caso estamos viviendo en un momento de desarrollo histórico del modo de producción capitalista que ha incrementado mucho lo que los autores clásicos del pensamiento crítico llamaban los procesos de fetichización. Pienso, por ejemplo, en el caso del libro de Negri, El Imperio, en cómo hay un momento en el que incluso pareciera que el capitalismo entra en una fase en la que trasciende las reglas más abominables de ese modo de producción y entra en un nivel diferente en el que pues incluso se desdibujara si realmente existe capitalismo o no. Estamos en un momento en el que es muy complicado comprender la realidad y en ese sentido yo creo que el movimiento que aspira a la justicia en nuestros días pues tiene ante sí un reto teórico de la mayor envergadura. Y creo que particularmente en el caso de nuestro país, en México, la situación política en la que estamos viviendo es extraordinariamente compleja e implica mucha sagacidad por parte de los movimientos que aspiramos a la justicia. Porque la situación es muy compleja, es muy difícil de definir de un plumazo y tenemos que sortear la tentación de querernos explicar la realidad con conceptos muy maniqueos, muy pobres, que reducen en realidad la complejidad de la situación real. Yo el día de hoy quisiera hacer referencia al tema de la crisis socioambiental que está enfrentando nuestro país, cómo se ha ido agudizando en las últimas décadas producto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora el TEMEC, la renovación del Telecán en su versión 2.0, mostrar los graves daños que eso ha provocado a los ecosistemas y a la diversidad mexicana. Después, hablar de pues, algunas de las políticas contradictorias públicas impulsadas por el actual gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por un lado me parece que ha emprendido tareas muy importantes no diría de detener, pero sí de ralentizar o de atenuar algunos de los efectos más destructivos del, de la forma de producción en los ecosistemas y paisajes mexicanos, pero por otro lado está promoviendo su propia destrucción también. Está también promoviendo nuevas destrucciones y nuevos daños al sistema socioambiental. Por eso digo yo que es una situación compleja, porque desde mi punto de vista, en el actual gobierno, pues están simultáneamente ocurriendo las dos cosas. Algunos avances en materia de frenar la crisis socioambiental, como serían, por ejemplo, los diagnósticos que están haciendo CONACYT y Semarnat en el sentido de elaborar un atlas del daño ambiental que ha sufrido nuestro país, pero por otro lado, algunos de los grandes megaproyectos, obras emblemáticas del gobierno federal, como serían, por ejemplo, el caso del Tren Maya o sobre todo del ferrocarril transísmico, pues están promoviendo una drástica eh, reorganización del territorio nacional que apunta a lo que podríamos llamar con toda propiedad procesos de despojo, de proletarización y de explotación de la naturaleza que están causando daños verdaderamente irreversibles. En ese sentido, desde mi punto de vista, sé que es mi punto de vista personal y aquí afortunadamente pues tendremos la oportunidad de intercambiar puntos de vista. Me imagino que hay diferentes apreciaciones de lo que está ocurriendo, pero desde mi punto de vista pues estamos entonces en una situación compleja y contradictoria que incluye aspectos positivos y aspectos negativos de la política ambiental del actual gobierno federal. Entonces, en la parte central de mi intervención, a mí me gustaría destacar lo que podríamos llamar el lado crítico en relación a los efectos que están teniendo estos megaproyectos y me gustaría compartir con ustedes una experiencia que quizá algunos de ustedes ya conocen. Si ya la conocen, lo que me gustaría es detenernos a pensarla juntos. Si no la conocen, pues brindar una mínima información en relación a la caravana El Sur Resiste que se realizó hace unas semanas por parte de 200 activistas ambientales que recorrieron la zona que va a ser afectada por el ferrocarril transísmico y el Tren Maya y que hacían un diagnóstico muy interesante respecto a los problemas ambientales que van a generar estas grandes obras. Para finalmente, pues cerrar con algunos ejemplos de lo que yo consideraría utopías viables, construcción de mundos posibles por parte de pueblos originarios que están en resistencia y que han creado lugares en donde la protección de la naturaleza
la relación afectiva con ella, el cuidado hacia la fragilidad de los ecosistemas, está combinada con la promoción de un espíritu comunalista que plantea lo que podríamos llamar un modelo de desarrollo endógeno, un modelo de desarrollo que no viene del extranjero, que no se basa en los esquemas preestablecidos industriales, digamos, eurocéntricos, capitalistas, sino que plantea una forma de desarrollo alternativo. Entonces, pues espero dedicarme a estos distintos puntos a lo largo de mi exposición. No me voy a extender mucho, voy a tratar de hacerlo en de 30 a 35, 40 minutos. Pero quisiera comenzar con algo que tiene que ver con lo que podríamos llamar el contexto general de la crisis socioambiental en la cual estamos viviendo, y en ese sentido me gustaría comenzar haciendo referencia al hecho de que recientemente, al iniciarse el mes de mayo, la Comisión Estratigráfica Internacional, que depende de la Unión Internacional de Geología de la Organización de Naciones Unidas, tuvo una sesión en la que se discutió eh, una, un asunto científico en el que se desarrolló una polémica científica que desde mi punto de vista reviste la mayor importancia, la discusión técnica entre geólogos de si nosotros hemos entrado al periodo que podemos llamar geológicamente, estratigráficamente, antropoceno. ¿Y qué quiere decir eso? Todo el mundo conocemos ya el término. El antropoceno se refiere al hecho de que las actividades humanas están impactando de una manera determinante al medio ambiente, de tal manera que hoy la especie humana se ha convertido en la principal fuerza telúrica de nuestro planeta. Es la que está modificando el relieve, la que está produciendo materiales que cambian lo que los arqueólogos y los geólogos encuentran en las distintas capas estratigráficas de la investigación geológica, ha cambiado la composición de los mares, la temperatura del planeta, la composición del aire, y está provocando lo que diversos autores llaman la sexta extinción. Es decir, que la actividad humana ha generado un impacto en el medio ambiente que es muy profundo, que pone en peligro el metabolismo del conjunto de Gaia o del conjunto de la biosfera en general, de esto que algunos autores como Dorian Sagan y Lynn Margulis consideran que es una especie de inmenso ser vivo, que es el planeta en el que vivimos con todos sus complejos subsistemas. Entonces, la idea del antropoceno, insisto, todos la conocemos, pero a mí lo que ahora me llamó la atención, estuve investigando sobre el tema, es que ya estamos hablando de un concepto que nace de la geología y que ahora están discutiendo los geólogos. No resolvieron todavía el asunto, la polémica quedó pendiente respecto a si en términos estrictamente científicos, en el ámbito de lo que los geólogos están encontrando en las capas estratigráficas, ya podemos hablar de un periodo llamado antropoceno. Y en ese contexto, espero no caerles mal, pero quisiera detenerme un poquito en esa discusión que a mí me pareció de lo más interesante y que desde mi punto de vista podría enmarcar la discusión sobre lo que está pasando específicamente con la crisis socioambiental en nuestro país. Pues miren, yo me encontré con una obra muy interesante llamada El Capitaliano, que fue publicada por dos autores, John Bellamy Foster y Brett Clark, en la cual ellos plantean la idea de que el antropoceno es en realidad el antropoceno es una edad, una época, perdón. El antropoceno no es una edad, sino una época, y que esta época geológica tiene una primera edad a la que deberíamos nosotros de denominar el capitaliano. Es decir, que en lugar de brindar la explicación de qué es la actividad humana la que está erosionando el funcionamiento del sistema,
no aludir a ella como si fuera la actividad humana en abstracto y en general, sino un tipo particular de actividad humana que está regida por la racionalidad capitalista y por una forma particular de producir. A esta primera edad del antropoceno, estos autores le llaman el capitaliano y señalan que sus intensas compulsiones han dejado huella en la estratigráfica del planeta, entre otras cosas, y algo que es muy importante, que normalmente no se menciona en los medios de comunicación, pero que forma parte de la discusión de los geólogos, la denominación de la capa estratigráfica, a la que ellos proponen llamar edad capitaliana, se refiere a la presencia de radionucleidos emanados de las 2.300 explosiones nucleares experimentales que se han desarrollado en nuestro planeta desde la prueba Trinity, que ocurrió el día 16 de junio de 1945 en Nuevo México, hasta las más recientes que ha realizado la República Popular de Corea. Entonces, estas explosiones nucleares pues han dejado una capa de radionucleidos en la atmósfera, pero también en las capas estratigráficas se encuentran productos petroquímicos, plásticos, una gran presencia de carbono, y lo que dicen estos autores es que se trata de una edad que sin lugar a dudas podría conducir a una brusca degradación de la biodiversidad, incluso a la extinción de la especie humana o al colapso total de la vida. Por ejemplo, en el caso de un holocausto nuclear. Sin embargo, dicen los autores, y aquí es donde yo pienso que el concepto de antropoceno se vuelve más útil para la lucha, para la comprensión del fenómeno científico y para la lucha política, dicen John Bellamy Foster y Brett Clark, que sin embargo, y aunque sea relativamente poco probable, existe una posibilidad distinta a la del capitaliano. Y esta posibilidad es el hecho de que exista un ascenso en la conciencia humana, un ascenso en la conciencia de la especie humana, que vaya acompañada de una transformación radical en el modo de producción, y ello son dos cosas que no son nada fáciles, que ascienda la conciencia humana por un lado, y por otro que ese ascenso en la conciencia lleve a la sustitución del modo de producción capitalista por uno superior, que no se basa en la explotación de la naturaleza y de los seres humanos, pero que si eso ocurriera, ello daría lugar a una transformación radical de la economía que podría dar pie al surgimiento de una segunda edad del periodo antropoceno que sustituye el capitaliano por una edad que ellos llaman comuniana. Una edad que esté basada en un fuerte espíritu comunalista que reorganice la producción en función de una manera de trabajar que establezca relaciones de solidaridad entre los trabajadores y que establezca una relación mucho más afectiva, mucho más amorosa con la naturaleza y los ecosistemas. Que sustituya nada más y nada menos que la explotación de la naturaleza por la relación respetuosa, recíproca con la naturaleza. Ellos no lo dicen, pero yo ahora recupero el término, creo no estar abusando, pero digamos del espíritu del buen vivir que permea muchas de las teorías de la Vía Yala, de nuestra América Latina, que digamos incluso resacralice la naturaleza y la considere no como una cosa, sino como un sujeto. Ustedes me imagino que conocen o han escuchado de pronto por ahí a un querido compañero filósofo, Enrique Leff, en cuyo libro, que ha escrito un libro llamado La racionalidad ambiental, en el cual él plantea justamente que la manera cartesiana, occidental, eurocéntrica de ver el mundo, ha convertido la naturaleza en una cosa, ha cosificado la naturaleza. Y esa cosificación, dice él, genera un tipo particular de ontología, un mundo monstruo. Entonces, lo que están diciendo aquí los autores que hablan del capitaliano, en lugar de solamente el antropoceno, es que si hubiera este ascenso en la conciencia humana, pues entonces entraríamos a un periodo en el que las relaciones con la naturaleza ya no serían instrumentales de explotación y cosificación, sino que podríamos entrar a la edad comuniana, una nueva edad del antropoceno.
Entonces, el marco teórico que ellos están proponiendo es, sí estamos viviendo en el antropoceno, pero afortunadamente digamos que nos encontramos en la primera edad del antropoceno. Y aquí yo actualizaría un dilema que planteaba Marx en su teoría, cuando en la crítica al programa de Gotha, no recuerdo la fecha exacta, 1881, una cosa así, ya casi al final de su vida, en la crítica al programa del Partido Socialdemócrata Alemán, él hablaba de socialismo barbarie. Pues aquí el dilema se actualizaría en el sentido de que la edad capitaliana de la Tierra podría conducir o bien al colapso de la vida, o bien a otro mundo mejor, nuevo. Es mucho menos probable, pero existe la posibilidad de que hubiera una brusca transformación de la actividad humana, una reorganización cualitativa de la actividad humana como especie que condujera a una nueva edad, que es la edad comuniana. Entonces, cerrando un poco esa idea, pues podríamos decir que en buena medida hoy nos encontramos entre esas dos fuerzas, la que plantea la continuación del capitalismo a partir de medidas reformistas o incluso como lo plantea David Harvey, que intentan convertir en un negocio que permita la reproducción de capital en la conservación y las tareas ambientales. Ese esfuerzo, así, en términos filosóficos, de comprensión racional de lo que está ocurriendo, de la racionalidad guión irracionalidad del capitalismo, a mí me parece un fenómeno verdaderamente interesante el hecho de que David Harvey plantea que el capitalismo está queriendo convertir la conservación de la biodiversidad y las tareas de limpieza ecológica en un negocio. Y él se pregunta, en una pregunta real, no meramente retórica, no nomás para preguntarse, decir, no, el capitalismo no puede, sino para explorarlo seriamente como economista, si el capitalismo sería capaz de frenar o de sustituir la destrucción que él mismo provoca. ¿Cómo va la lucha entre Eros y Tánatos al interior del modo de producción capitalista? ¿Qué va a predominar? Obviamente él tiene una postura crítica, pues plantea que desde luego la pulsión de muerte es enorme en esa forma de organización. Entonces, aquí lo que están planteando los autores, y es lo que yo propondría como marco teórico, retomar este texto llamado El Capitaliano, es que en realidad en el mundo contemporáneo, pues está por un lado la fuerza que impulsa la persistencia del capitalismo. Yo diría que, por ejemplo, la cumbre sobre cambio climático de la Organización de Naciones Unidas está completamente, no sé si completamente, pero casi completamente tomada por esta visión empresarial, que considera como punto principal en la agenda el cambio climático. No digo que no sea un tema importante, pero digamos que lo prioriza frente a otros, no la compulsión del consumo, no la irracionalidad de la producción, no el despojo a los pueblos indígenas, no, lo que le preocupa es el tema del cambio climático y entonces lograr controlarlo para que haya una destrucción controlada de los ecosistemas. Pero además que el modelo incluye el hecho de que la lucha contra el cambio climático esté completamente tomado por las grandes corporaciones y en la que los países centrales pongan dinero para apropiarse de los recursos de, de las zonas donde hay mayor biodiversidad en el planeta, el Amazonas, la cuenca del Congo, el corredor biológico mesoamericano. A mí me da una cosa así como de urticaria cada vez que viene el primer ministro de Noruega a supervisar cómo se debe conservar la selva lacandona, porque ellos están pagando bonos de carbón. Entonces, por un lado, yo diría que en este momento histórico, pues está toda una corriente que plantea que la solución a los problemas socioambientales se va a dar con, pues digamos, negocios capitalistas, incluso conversión empresarial de la conservación de la biodiversidad y con medidas muy paliativas. Pero por otro lado, y aquí es donde yo veo que nosotros tendríamos que tomar muy en serio el asunto, existe otra fuerza. Y esa fuerza es la que se opone al capitalismo, la que lo resiste y plantea, si lo dijéramos en términos de Silvio Rodríguez, ascender un peldaño en el reino animal. Es decir, organizarnos de otra manera, implantar otros valores y construir
esto que los autores quizá no es el nombre que estamos usando, pero construir comuniano. Construir lo que las corrientes ecologistas europeas hoy llaman la defensa de los bienes comunes y entre ellos, pues desde luego, el propio planeta y la biosfera. Y yo siento que en el capitalismo contemporáneo van las dos fuerzas ahí pulsándose, ¿no? Muy a contracorriente, pero integrada por millones y millones y millones de campesinos, decenas, no sé si cientos de millones de campesinos en América Latina que están empujando el comuniano, que plantean la agroecología, que proponen formas de relación con la naturaleza mucho más amigables, y por otro lado el peso abrumador, casi irrefrenable, de los modelos de agroexportación. Entonces, pues esta es una primera idea que yo quería poner a su consideración como un marco teórico respecto a cuál debería ser nuestra perspectiva teórica de cómo entrarle a resolver el conflicto socioambiental. Y yo creo que este marco teórico de concebir el antropoceno como algo que tiene una primera edad, el capitaliano, pero que eventualmente podría tener una segunda edad, el comuniano, es un marco teórico que nos permite calar la profundidad, la radicalidad en el buen sentido de la palabra, de las propuestas de defensa del medio ambiente. Paso a mi segunda idea, que es el enorme daño que le ha hecho a México el Tratado de Libre Comercio y el TEMEC. Lo voy a exponer muy brevemente, pero digamos, me gustaría plantear la idea, a reserva de que desde luego, pues en otra ocasión, o ya cada quien por su cuenta, sería muy interesante abundar en la descripción. El Tratado de Libre Comercio ha tenido muchos efectos ambientales en nuestro país. Ha provocado un inmenso daño ambiental en nuestro país. Quizá la figura más emblemática del Tratado de Libre Comercio es que nuestro país se ha convertido fundamentalmente en un productor de automóviles y de refrigeradores. Eso ha significado construir una gran cantidad de plantas industriales en nuestro país, algunas de ellas en ciudades como Aguascalientes, en donde es dificilísimo conseguir agua. Y a mí me gusta un ejemplo que ilustra mucho el tipo de problemas que generó el libre comercio. Yo no lo sabía, pero para producir un monobloc de un motor de un automóvil se requieren 10,000 litros de agua para poder enfriar ese motor. Nosotros estamos exportando más de 1,5 millones de automóviles actualmente al año. Eso quiere decir que, por ejemplo, la cantidad de agua que se está utilizando para fines industriales en ciudades en donde muchos de los pobladores y las colonias no tienen agua para vivir, no tienen agua potable, es increíble, es gigantesco. En el norte de nuestro país se ha construido lo que autores como nuestro querido compañero, el doctor Juan Manuel Sandoval, coordinador del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, ha llamado el corredor del Rifle. Todo un amplio corredor industrial binacional que está integrado por empresas que se encuentran en el sur de los Estados Unidos y en el norte de nuestro país, que producen, entre otras cosas, elementos para el complejo militar industrial estadounidense y otras cosas. Y entonces ahí tenemos toda una franja de maquiladoras que siguen una lógica similar, contaminante, que reclaman una gran cantidad de recursos, por ejemplo, de agua, que contaminan la atmósfera y que pues han provocado un problema ambiental verdaderamente extraordinario. Pero quisiera yo centrarme en un aspecto específico del problema ambiental generado por el Tratado de Libre Comercio, que es el caso del surgimiento de una agricultura aristocrática, patriarcal, basada en hidrocarburos, agroexportadora, que genera lo que podríamos llamar desiertos verdes en nuestro país. El modelo del Tratado de Libre Comercio básicamente lo que plantea es que el mejor negocio para nuestro país consiste en que nosotros produzcamos frutas, hortalizas, granos, que nosotros los produzcamos para la exportación. Quizá el ejemplo más emblemático es el aguacate. Un querido amigo que falleció recientemente, muy apreciado en el ámbito de quienes nos dedicamos a defender el patrimonio biocultural de México, Pablo Alarcón Chaires, publicó un texto que pueden encontrar muy fácilmente en la red, incluso no sé si ahorita alguien lo pudiera localizar y lo podríamos compartir nada más para tenerlo en pantalla, está en la red, Pablo Alarcón Chaires, y el artículo se llama El aguacate, el desierto verde mexicano. Él expone cómo es que la producción de aguacate en Michoacán, parte de Jalisco, Colima, etcétera,
para la exportación a los Estados Unidos ha generado un enorme problema ambiental en Michoacán. ¿Cuál es el problema? Que ahora hay muchas huertas de aguacate que son un gran monocultivo que ha destruido la biodiversidad de las parcelas, que ha subido los precios de los terrenos, que ha permitido la concentración de la tierra en unas cuantas manos, que está completamente infiltrado por el narcotráfico, que ha formado mafias de golpeadores y pistoleros que llegan a imponer la siembra de aguacate en terrenos en los que normalmente pues, se tenía una vocación agroforestal, como la que había soñado la utopía agroforestal de Lázaro Cárdenas, bosques agroforestales con agricultura, forestería, con una gran diversidad biológica, ahora han sido sustituidos por el desierto verde del aguacate mexicano. Pero además ha promovido la generalización del trabajo asalariado en el campo. Es decir, la siembra del aguacate ha ido acompañada de una generalización del trabajo de jornaleros en detrimento del trabajo de agricultores de pequeñas parcelas con su propia tierra. Son jornaleros que además, dice él, normalmente no tienen seguridad social o cuando la tienen están contratados solamente por un día. Así que, dice él un poco bromeando, se tienen que enfermar el sábado o el martes, que es el día que el patrón pague el IMSS, porque se supone que nomás trabajan un día a la semana. Entonces, hay un problema aún mayor. El hecho de que eso también genera una enorme vulnerabilidad económica y política en nuestro país, como lo acabamos de ver recientemente. Nosotros todos los años vemos cómo cuando se acerca el Super Bowl viene la cifra récord de exportación de aguacate, porque el día del partido de fútbol americano, los norteamericanos van a comer totopos con guacamole, ¿no? Y entonces se rompe cada año la cifra de exportación de aguacate mexicano, sí. Nada más que hace un año, 2 semanas antes del Super Bowl, se prohibió la importación de aguacate mexicano porque no se garantizaba la seguridad de los exportadores norteamericanos. Y el embajador norteamericano Ken Salazar, que a mí me sorprende las libertades que se toman en nuestro país. Yo esa es una crítica muy severa que le hago al gobierno mexicano, la tolerancia que ha tenido con la enorme injerencia descarada, abierta del embajador Ken Salazar en una gran cantidad de ámbitos de la vida nacional mexicana. Y uno de ellos, pues, fue a Michoacán, habló con el gobernador, le impuso un modelo de seguridad para que los compradores norteamericanos tengan escoltas, para que se garantice que a ellos no les cobren derecho de piso. No entró a atacar de fondo el problema, pero condicionó el permiso para importar aguacates mexicanos en Estados Unidos al hecho de que el gobierno de Michoacán se sometiera al esquema de seguridad que le impuso Estados Unidos. Y el gobierno de Michoacán, no sé si decir no tuvo opción, porque si dijera no tuvo opción, le restaría filo a mi crítica, que es que sí hay opción. Pero digamos que el gobierno michoacano en ese marco no tuvo opción, digamos, lo más pragmático, lo más inmediato, lo más rápido, para que le permitieran seguir vendiendo aguacates para el Super Bowl, fue pues decir que sí, aceptar el esquema impuesto por Estados Unidos, someterse pues a convertirse en un estado maquilador, de aguacates, completamente controlado por las autoridades, los empresarios, los inversionistas, los comercializadores de Norteamérica. Bueno, uno podría decir, pues es algo que pasa, ¿no? Híjole, pues pasó. Es un acto de vulnerabilidad, de injerencia norteamericana que se dio a nuestro país. Insisto, no es que me esté saliendo del tema, está completamente relacionado con el tema socioambiental por el enorme daño que el aguacate le ha producido a la biodiversidad en el estado de Michoacán, por la forma en la que ha competido y ha destruido las formas de agroecología tradicional, de agricultura tradicional, de conservación de la biodiversidad que tienen las comunidades. Pero ahí no se queda la cosa, sino que el gobernador de Michoacán, sobre el cual pues había muchas esperanzas, porque es un militante que venía de la izquierda, declaró después de esa crisis, de forma independiente, digamos, pero en algo que para mí es muy ilustrativo de lo que está pasando con muchos gobernadores de la 4T, que él quería que el estado de Michoacán se convirtiera en el primer estado TEMEC, en el primer estado que aprovechara, eso lo pueden buscar también en internet, así, incluso creó
una subsecretaría en la Secretaría de Economía del Estado de Michoacán, que es la subsecretaría del TEMEC, para que la economía de Michoacán se ajuste lo más que pueda al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y eso incluye también el hecho de que uno de sus proyectos históricos es que el puerto de Lázaro Cárdenas se convierta en un complemento del puerto de Los Ángeles y del puerto de San Francisco, que normalmente están saturados, y entonces él dice, bueno, se pueden venir para acá, aquí atracan los barcos y pasamos las mercancías por el ferrocarril del Istmo, en conjunción con el puerto de Salina Cruz. Entonces, yo creo que el Tratado de Libre Comercio y ahora el TEMEC, pues han provocado uno de los daños ambientales más graves que ha sufrido nuestro país en las últimas décadas. Deformaron la estructura productiva de nuestro país. En buena medida convirtieron el territorio mexicano en un país maquilador. Han contaminado porque ese modelo de agricultura para la exportación utiliza pesticidas, utiliza glifosato, contamina el agua, la tierra, el aire. Ha generado una aristocracia, porque es una agricultura que concentra el dinero. Ahí están todos los ASPE, todos los apellidos de la burguesía salinista, a la que, por cierto, hay muchos políticos actuales que están ligados, incluso al interior de la 4T. No todos, la 4T es un fenómeno muy complejo, muy variado. Pero pues yo pienso que ha habido un fenómeno muy complejo de cómo, pues digamos que el discurso, o más que el discurso, la política gubernamental pasó de plantear una suspensión del Tratado de Libre Comercio a firmar su nueva versión con el TEMEC. Entonces, pienso que cuando nosotros hablamos de daño, de crisis socioambiental en México, pues tendríamos que tomar en cuenta ese fenómeno. Esta es mi segunda idea. Aquí la termino y paso a la tercera, que voy a exponer muy, muy brevemente para que nos dé tiempo de la cuarta y la quinta, que me gustaría exponer con mucho más detalle. La tercera cosa es que yo tengo la impresión de que nosotros vivimos en 2018 un gran acto de osadía de la sociedad mexicana, que se decidió a cambiar, que se atrevió a experimentar un cambio, que hizo un acto de arrojo de buscar la terminación de los gobiernos del PRI, del PAN y del PRD. Y ese movimiento social ha logrado incrustar una enorme cantidad de activistas, defensores del medio ambiente, defensores de derechos humanos, académicos, dirigentes indígenas y campesinos al interior del gobierno en muy diversas secretarías. En Semarnat, en CONACYT, en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Bienestar. En muchos lugares están metidos cuadros que venían del movimiento social y que hoy están formando parte del gobierno de la 4T, y que no tengo ninguna duda están empeñados con toda su alma en aprovechar la coyuntura que se abrió para defender el medio ambiente. Y entre otras cosas, yo quisiera destacar ahí dos proyectos. Debo confesar que no los conozco tan a profundidad. A mí me gusta más trabajar el lado de la esperanza y el lado de las alternativas, pero quiero hablar con mucho respeto de lo que considero que es un logro de este gobierno. Ya he mencionado algo que me parece que es contradictorio, que es dañino, que es un efecto negativo de la ratificación del TEMEC. Ahora quisiera hablar de una parte que me parece muy positiva de la actual política del gobierno federal, lo que está haciendo CONACYT y lo que está haciendo Semarnat, y creo que ahora ya lo están haciendo conjuntamente, que es todo un atlas del daño ambiental de México, de las zonas más contaminadas y envenenadas de México. Un proyecto en el que, entre otros, están participando mucha gente más. Yo son los que conozco, los que por diversas razones casi azarosas, pero que me he encontrado en el camino y me han platicado lo que están haciendo. Se encuentran, entre otras muchas personas, por ejemplo, Benjamín Ortiz, Andrés Barreda, Agustín Ávila. Es un proyecto que nació cuando estuvo al frente de la Semarnat del doctor Víctor Toledo, y pues ellos empezaron a hacer un diagnóstico de cuáles eran las zonas más contaminadas del país. Creo que la más preocupante, en donde incluso el doctor Víctor Toledo quería decretar una alerta ambiental. Creo que hasta el momento no se ha decretado ninguna, no lo podría confirmar, no sé si en Tula la decretaron. La idea de la alerta ambiental, como ocurre con el caso de los alertas en el feminicidio, es que
pues implica reconocer un estatus de grave peligro que implica acciones gubernamentales muy concretas de financiamiento, de normatividad, de intervención de secretarías federales. Entonces, una de las cosas que se propuso el doctor Víctor Toledo, pues fue detectar los lugares que eran más peligrosos para la salud pública en México en función de la destrucción ambiental que han provocado. Uno de ellos, pues, fue la zona de Tula, Hidalgo. Fue la que ellos detectaron que era la más contaminada y más peligrosa del país, la más peligrosa para la salud pública por la contaminación de todo, de la tierra, del agua, del aire. E inmediatamente empezaron eso. Yo lo platiqué personalmente con Benjamín Ortiz cuando él estuvo trabajando en Semarnat, compañero, el doctor Benjamín Ortiz, y él me estuvo contando pues el enorme esfuerzo que hizo el gobierno federal para tratar de sentar a todos los sectores, empresarios, autoridades de los 3 niveles de gobierno, las personas enfermas, afectadas por la salud, por la contaminación, para empezar a generar consensos que permitieran trazar conjuntamente un plan que pudiera revertir el daño ambiental que se estaba ocasionando. En otro momento también vi que CONACYT, esto me lo platicó personalmente Andrés Barreda, está muy empeñado desde hace por lo menos 3 años en complementar, en realizar un diagnóstico del daño ambiental en nuestro país. Lo están haciendo estado por estado de la República y están muy avanzados. En este momento, de hecho, en particular, acaba de sesionar y se instaló como una instancia permanente el Foro de Diagnóstico de Impacto Ambiental, conjunto de Semarnat y CONACYT. Se reunieron en Tamaulipas la semana pasada y es interesantísimo porque están impulsando una gran cantidad de decenas de proyectos en los cuales hay acciones jurídicas, por ejemplo, para demandar a las empresas mineras por los daños que han ocasionado a la salud pública en muy diversos lugares del país. Esta sería la tercera idea que yo quisiera exponer y es la enorme importancia que tiene que un gobierno o que un país se dote a sí mismo de los instrumentos que le permitan conocer el estado de salud de sus paisajes y ecosistemas, el daño que han causado las industrias y que empiece a planear con toda su inteligencia posible. Aquí sí uso inteligencia en el sentido de los profesionistas, más la experiencia de los actores sociales, de los distintos agentes sociales, que pongan toda su inteligencia en la resolución del problema. Esa sería una tercera idea, creo que no es algo menospreciable. CONACYT en particular ha sido objeto de un así bajo fuego intensísimo, a veces con razón por algunas cosas contradictorias o hechas de una manera quizá no la más democrática o la mejor posible, pero al mismo tiempo ha impulsado cosas muy interesantes y yo creo que esta es una de ellas. Paso a mi cuarta idea, y mi cuarta idea tiene que ver con el hecho de que, desde mi punto de vista, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como su proyecto más importante la construcción del ferrocarril transísmico y el Tren Maya. Yo creo que se trata del proyecto de construcción de infraestructura más impactante de las últimas décadas, de los más importantes, quizá, diría yo, pues en el último medio siglo, en términos de que va a promover un drástico reordenamiento territorial en todo el sureste mexicano. Es un proyecto que obviamente no se reduce al tema de los trenes son solamente como la columna vertebral, como la obra emblemática, la cara visible, la tarjeta de presentación, de lo que en realidad pues es un megaproyecto que resucita en muy buena medida, casi en sus términos, el proyecto mesoamericano, el Plan Puebla-Panamá, lo moderniza, lo actualiza, pero básicamente yo diría que lo que va a hacer, me gusta mucho cómo lo plantea nuestra querida compañera, la doctora Nester Ceseña, es realizar un brusco reordenamiento territorial del sureste mexicano que integre esa zona del país, que lo refuncionalice para la reproducción del capital global. ¿Por qué? Porque el tren, pues obviamente no es el tren es, por ejemplo, el ferrocarril transísmico. Empiezo con eso. El ferrocarril transísmico es
la construcción de 2 grandes carreteras, un ferrocarril de doble vía, 16 corredores industriales, las refinerías, los puertos. Es realmente un proceso de industrialización del país que desde mi punto de vista en términos culturales, urbanos, ecológicos, va a ser una pesadilla porque va a convertir nuestro país, específicamente esa parte del país, en un gran corredor de maquiladoras, en un sector del país en el que no se va a poder ingresar. Va a ser como Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua. Yo quiero muchísimo Chihuahua, no hablo mal de Chihuahua. Yo adoro ese estado de la República, me siento muy vinculado a él. Pero pienso, por ejemplo, en el efecto que ha tenido Ciudad Madero. Ciudad Madero significa muchísimos ingresos para el estado de Chihuahua. Pero a ver, entran a una de sus calles. No se puede entrar porque son kilómetros y creo que son 16 o 20 kilómetros en los que solamente puedes entrar si tienes tu credencial de obrero de la Caterpillar o tu identificación de que eres trabajador de la Ford. O sea, si no eres un empleado de una transnacional, no puedes surcar sus calles. Es una gran planta maquiladora con grandes lesiones a los derechos laborales, con tasas de contaminación tremebundas. Bueno, eso se va a construir masivamente en el ferrocarril transísmico. Déjenme empezar quizá por hablar de sus virtudes, para que no piensen de mí que estoy como pensando en una cosa maniquea que ve las cosas blanco y negro. Yo creo que ese proyecto, el transísmico y el Tren Maya, van a ser muy exitosos económicamente. Van a detonar un proceso económico verdaderamente, pues diría yo hasta de abundancia. Claro, de abundancia que se va a concentrar en los mismos de siempre, en los que siempre se han beneficiado de eso. Pero va a ser un proyecto que va a detonar tal crecimiento económico, entre otras cosas, y ahí empiezan los problemas ecológicos. Se propone explícitamente construir 16 ciudades como Cancún. Cancún deja una cantidad de dinero, eso nadie lo puede negar. Claro, en términos sociales, en términos de distribución de la riqueza, pues Cancún es una cosa completamente tomada por transnacionales, en donde la población maya de los 4 municipios en donde no se practica turismo en Quintana Roo, pues uno los ve y yo conozco a muchos de mis queridos compañeros mayas. No sé, les ponen una multa en la asamblea de ejido por algún acuerdo que no se cumplió, etcétera. Tienen que pagar su multa y pues se van a trabajar a Cancún. Y allá andan vestiditos de blanco, peinaditos con limón, cortando los jardines, tomando cursos de capacitación de cómo se deben servir los cortes de carne para los turistas franceses, alemanes, norteamericanos que llegan. Es tremendo Cancún. Pero es un gran negocio, no cabe duda, eso detona un crecimiento económico impresionante, pues van a construir 16 ciudades como Cancún. Entonces empiezo por su virtud, digamos, entre comillas, virtud económica. Yo creo que el impacto económico que va a tener el ferrocarril transísmico y el Tren Maya es tan grande que de hecho lo que se propone, esto lo ha dicho el gobierno federal, es equilibrar el promedio del Producto Interno Bruto de los estados de la República. Actualmente, si uno compara el Producto Interno Bruto del estado de Nuevo León con el Producto Interno Bruto del estado de Oaxaca, o de Chiapas, o de Tabasco, bueno, Tabasco no por el petróleo, pero hay una diferencia enorme. Lo que van a hacer estos proyectos es que van a reflotar el Producto Interno Bruto de las entidades que están involucradas y van a equilibrar más o menos el promedio nacional. O sea, en cuanto al modelo, aunque yo aquí ya entraría el tema de mi crítica, me va a dar mucho gusto escuchar sus opiniones, que podamos intercambiar ideas. También sé que lo que voy a decir es fuerte. Es fuerte sobre todo porque uno, pues a veces tenía muchas expectativas que no se cumplen, desde mi punto de vista, porque el gobierno, si bien ha significado algunas conquistas sociales importantes, también ha significado continuidad respecto a lo que existía antes, o hasta acendramiento de problemas que existían antes y que ahora gozan de gran legitimidad. Entonces, pues en ese sentido es fuerte, ¿no? Enfrentarse a esa situación. Pero quiero empezar diciendo que las estaciones del Tren Maya han implicado la construcción de polos de desarrollo, entre comillas, en esas ciudades. Por ejemplo, el de Palenque. El polo de desarrollo de Palenque tiene 2,000 hectáreas. Es un poco más grande, casi el doble que Ciudad Universitaria.
Como es un asunto de seguridad nacional, no se sabe a quién se la concesionaron. Pero ya se repartió la tierra entre los hoteleros. Entonces vamos a tener una ciudad 2 veces más grande que Ciudad Universitaria, junto a Palenque, que obviamente pues eso va a implicar que se van a construir alrededor suburbios donde van a vivir los proletarios, las cocineras, los camareros, las personas que van a trabajar en esos hoteles transnacionales. Obviamente se van a ir construyendo parquecitos, ejidos, carreteras que van a ir fragmentando la selva, porque pues, obviamente si llegan 1 millón de turistas alemanes ahí a Palenque, van a llegar ahora, pues este 1 millón de turistas alemanes van a querer ir a ver los monos, van a querer ir a pasear a las lagunas. Eso va a implicar la construcción de carreteras que se van a ramificar alrededor de la ciudad que se va a construir en Palenque. Entonces, les quiero exponer muy brevemente, había dicho que me iba a tardar unos 35 minutos y ya me estoy tardando un poco más, pero les quisiera compartir brevemente, después si quieren una segunda parte podría yo a lo mejor ampliar, lo que desde mi punto de vista pues es una experiencia para mí muy valiosa, que fue promovida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, que implicó hacer una convocatoria internacional que reunió a 200 personas que fueron en 5 camiones a recorrer las comunidades que están siendo afectadas por el ferrocarril transísmico y por el Tren Maya, y recoger los testimonios de las personas que viven ahí. Ahora, yo digo, porque insisto, yo no estoy planteando una visión maniquea, el movimiento indígena está dividido. Es uno de los efectos de la política del Tren Maya. Está completamente dividido. Hay un importante sector del movimiento indígena en Chiapas, Tabasco, Yucatán, etcétera, que está a favor del Tren Maya, que está recibiendo los beneficios económicos del tren, que está contento por el desarrollo. Ahorita les voy a contar un episodio muy ilustrativo de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, de ninguna manera voy a sostener una idea como que lo que yo voy a exponer aquí es el único punto de vista, y quizá debería yo de reconocer que tampoco es el punto de vista mayoritario. Al menos en el sureste, en Oaxaca, yo creo que ahí sí cambian las cosas. Yo creo que en Oaxaca sí es el punto de vista mayoritario, y la resistencia política al ferrocarril transísmico, según me decía una de las compañeras que viajó en la caravana, sí puede ser tan fuerte que tal vez logre impedir la terminación del tren. Al menos que va a obligar a modificar sus rutas. En el sureste no, pero yo pienso que como lo quiera uno ver, como parte de este movimiento del Congreso Nacional Indígena, o como parte de la 4T, en todo caso yo pienso que incluso si uno apoya la 4T, digamos, desde esa perspectiva, pues ni modo de cerrar los ojos, ¿no? Ni modo de que sea una 4T arrogante, autoritaria, sin corazón. Tiene por obligación como gobierno que atender las demandas y escuchar lo que dicen los ciudadanos. Y yo quiero mostrar ahora qué dice un sector, insisto, tal vez no mayoritario, pero un sector que está ahí viviendo en esas comunidades. Les cuento rápido y termino en 5 o 10 minutitos para que pasemos a conversar. El decreto del 18 de mayo emitido por el presidente después de conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia, plantea que los polos de desarrollo son considerados ámbitos de seguridad nacional. Ustedes recordarán, la Suprema Corte de Justicia echó abajo el decreto que prohíbe la transparencia y la obtención de información, la vida republicana en torno a estos proyectos, y entonces el presidente al día siguiente sacó un segundo decreto corrigiendo algunas anomalías jurídicas que existían en el primero, y reiteró que los trenes, los polos de desarrollo, la infraestructura básica, los aeropuertos, este es el segundo decreto, seguían siendo considerados ámbitos de seguridad nacional y que consecuentemente no pueden ser sujetos a la existencia de los derechos que consagra la República para la vida democrática del país. Desde mi punto de vista, pues ese decreto lesiona la vida democrática y refuerza el tema de la militarización de los trenes. Pero, pues a pesar de ello, la lucha continúa. En Villahermosa, por ejemplo, alguien le dijo a estos 200 caravaneros
que llegaron ahí, el territorio no es una cosa, es un lugar donde viven los dioses protectores, es un espacio de conocimiento. En Candelaria, en Campeche, voy a hablar ahora, estoy recogiendo los testimonios que pueden consultar ustedes directamente en la página Medios Libres. Si ustedes ponen en el buscador El Sur Resiste, viene una amplia descripción del recorrido de la caravana, que yo estoy retomando ahora para mi descripción. En Candelaria, Campeche, alguien les dijo que el tren es un monstruo. Es un monstruo cuyos efectos principales han consistido en dividir a la comunidad a la que ya cubrió de polvo. Candelaria hoy por las obras de infraestructura, quizá como una molestia temporal, pero está completamente sepultada por el polvo. Los habitantes de Valladolid, Yucatán, lamentaron la gentrificación de su ciudad. En Espujil se habló de la militarización y la construcción de un hotel militar en el corazón de la gran área natural protegida de Calakmul, que ha sido partida en dos, lo cual significa, cualquier ambientalista serio sabe que dividir un área natural en dos significa un infarto para la supervivencia del ecosistema. En Villahermosa, en Candelaria, en Valladolid, pues los pobladores dijeron, en Valladolid en particular, donde están muy preocupados por el proceso de especulación inmobiliaria y el aumento de los precios, un activista se refirió al asunto diciendo que nosotros podemos ser la voz de las abejas. Nosotros tenemos que ser la voz de los cenotes. Nosotros tenemos que ser la voz del territorio que va a ser afectado por la construcción de infraestructura. Entonces, pues no sé, les cuento algunas cosas de lo que ocurrió durante esta visita. Perdón, un segundito más. No sé, el primer día de la caravana, el 25 de abril en Pijijiapan, Chiapas, el Consejo Autónomo dio su palabra y explicó que los megaproyectos se quieren apoderar de todo, la tierra, el agua, el aire, y que donde no hay organización logran entrar, pero donde hay organización encuentran resistencia. Ese mismo día, en el mitin en Tonalá, Chiapas, el Comité Cívico Tonalteco denunció que los megaproyectos prometen bienestar, pero abren paso a las industrias minera, turística, inmobiliaria, y mencionó que actualmente se construyen 2 gasoductos, el Texas-Tuxpan, Tabasco, y el Cactus Oaxaca-Dos Bocas, 2 grandes oleoductos que van a implicar la construcción de infraestructura que evidentemente pues daña los ecosistemas del lugar. La caravana de estos 200, yo creo que han de haber sido unos 60 extranjeros y 140 mexicanos, había franceses, alemanes, griegos, italianos, españoles, estadounidenses, y muchos jóvenes mexicanos. A mí me dio mucho gusto que hubiera 200 personas que decidieron ir a recoger estos testimonios. Fueron recibidos muy noche en un lugar llamado Puente de Madera, donde los recibió una marcha con antorchas al grito de "El Istmo no se vende, el Istmo no se vende". El día 2, la caravana, o sea, el miércoles 26, en un lugar llamado El Pitayal, uno de los pobladores dijo, si viene aquí un tecnócrata neoliberal, va a decir que aquí no hay nada. Pero para nosotros, para esta comunidad zapoteca, nos sentimos completamente orgullosos de vivir en un territorio pletórico de coyotes, mezquites, conejos y venados, en un ecosistema amenazado por el parque industrial que se va a construir aquí para atraer fuerza de trabajo indígena e inmigrante. La Asamblea del Istmo hizo un rito en zapoteco y varios de sus integrantes explicaron las nefastas consecuencias de los contratos con las compañías eólicas, los efectos ambientales y sociales que han provocado los molinos de viento, por ejemplo, la muerte de polinizadores como los murciélagos y el hecho de que los pobladores no han recibido un solo watt de la energía eléctrica que se genera con esas plantas que transformaron radicalmente el paisaje de la Ventosa. El día 3, la caravana, el 27 de abril,
estuvo con los compañeros de UCISONI, la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo, y ahí Carlos Beas rememoró el surgimiento del proyecto del ferrocarril transísmico, que nació en 1899, cuando Porfirio Díaz entregó a la compañía inglesa Pearson & Son un ferrocarril que fue inaugurado en el año de 1907. Trazó, digamos, la trayectoria histórica de este ferrocarril transísmico desde una perspectiva muy crítica. Y señaló que en el momento actual se pretende conectar el ferrocarril transísmico con Estados Unidos y Canadá, cosa que fue anunciada en la mañanera unos días más tarde. Esto ocurrió el 27 de abril, yo creo que fue como el 30 de abril, primero 2 de mayo, cuando se anunció que efectivamente ya se iban a conectar las vías del tren con una empresa canadiense, para que todo lo que se va a extraer de la zona del Istmo y de la selva pueda transportarse a los Estados Unidos, no solo por barco, sino también por tren. Ahí se mencionó también que en el momento actual se pretende conectar, bueno, que hay mucho descontento porque hubo consultas a modo con información parcial, con cooptación al por mayor por parte del programa Sembrando Vida. Es un programa muy complejo, tiene cosas muy positivas y cosas muy negativas desde mi punto de vista. Y se denunció que la supuesta consulta, jamás ofreció información en MIGE o en SOCE. Bueno, les prometí que no me iba a extender mucho más. Quiero concluir, nada más quiero quizá ponerles algunos ejemplos. El día 4 la caravana estuvo en Oteapan, al sur de Veracruz, en un antiguo pueblo Popoluca, descendiente de los Olmecas. Ahí los compañeros también pues explicaron el desalojo del plantón en Mogoña Viejo, que fue efectuado por elementos de la Secretaría de Marina. Déjenme contarles, voy a escoger uno o dos casos más emblemáticos. Esta caravana recorrió el sureste durante 10 días. Déjenme leerles dos casos y con eso terminamos. El primero se refiere a lo que ocurrió el 29 de abril, la caravana que llegó a Villahermosa, donde la parroquia de San José les ofreció hospedaje, alimentos y pozol, y recordó que el movimiento social de ese lugar apoyó a don Augusto López por sus proclamas democráticas, lo apoyó para llegar a la gobernatura del estado, pero que una vez que él estuvo en el poder, el entonces gobernador promovió las leyes Mordaza y Garrote, y que ahora las comunidades están negociando los 84 derrames y 11 fugas admitidos oficialmente por Pemex, los estragos que eso ha dejado en la agricultura, en la ganadería y en la pesca. Y ahí uno de los habitantes de Villahermosa, Alfredo Viterio, de la organización Corazón de Piedra Verde, dijo, lo cito: nuestro territorio no es una cosa, ni un conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto de recursos. Nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus ríos, sus lagunas y humedales, con sus lugares sagrados donde viven los dioses protectores, con sus tierras negras, rojas y arenosas y sus arcillas, es un ente vivo. Es un ente vivo que nos da vida, nos provee agua y aire, nos cuida, nos da alimento y salud, nos da conocimiento y energía, nos da generaciones, una historia, un presente, un futuro, nos da identidad y cultura, nos da autonomía y libertad. Junto con el territorio está la vida y junto con la vida está la dignidad. Junto al territorio está nuestra autodeterminación como pueblos. Por eso nos oponemos a este proyecto. Y termino con un ejemplo que me parece que es muy ilustrativo y donde yo también creo que hago un acto de honestidad, digamos, en el sentido de que no tergiverso lo que ocurre, sino que registro un conflicto social realmente existente a partir de la preocupación por lo que ocurre con el Tren Maya. Pero me un segundito, nada más déjenme mostrar. Aquí está. Un segundito nada más. Te pregunto, Alberto, si quieres proyectar algo. Fíjate que no, nada más voy a... No sé si quieren poner la página tal vez del Sur Resiste, podría ser que la compartamos para que quien la Sí, quiera ya ver.
Ya está en el chat. Perfecto, un segundito, nada más es que estoy aquí buscando una cita. Se fue en Candelaria. Es que me gustó mucho ahí la descripción de lo que pasó. Más que en este momento no lo encuentro porque tengo mi texto abierto. A ver, aquí. Bueno, les leo esta partecita. A ver si- Y hay una parte que es justamente, aquí está. El 30 de abril la caravana llegó a Candelaria, Campeche, ante lo que denominaron las monstruosas obras del tren. Ellos dijeron, el pueblo parece haberse hecho miniatura. Es como si el pueblo se hubiera hecho chico, ante el tamaño majestuoso, digamos, monstruoso, dicen ellos, de la estación del tren. Según el INEGI, la zona urbana se extiende sobre tulares, bosques, pastizales y selvas. Es un lugar en donde se habla chol, celtal, maya, tzotzil y totonaca por la migración que ha habido. Ahí resplandece Itzapcanac, la zona arqueológica El Tigre. Itzapnac, asiento de lagarto serpiente, es un puerto fluvial entre Campeche y el Petén, fundado alrededor del año 600 a.C., descrito por Hernán Cortés en su viaje a las Cibueras. Ahí la construcción de la estación ha implicado el desalojo de 300 casas e incrementó las enfermedades gastrointestinales. Una fina capa de polvo cubre rápidamente la ropa. Ahí, algo que es muy impactante es que pues se realizó una marcha y bueno, pues aquí los habitantes cuentan que la comunidad se dividió entre quienes aceptan los beneficios económicos y quienes defienden las selvas y los tulares. Relataron cómo los humedales han sido rellenados y los niños encendieron un fuego ritual para celebrar el resistir. Pero ahí pasó una cosa muy, muy impactante. Mientras los niños encendían el fuego ritual para celebrar el resistir, una marcha recorrió el pueblo gritando, el tren no es maya, el tren es militar. Y le respondieron los vecinos del lugar, aquí es donde digo yo que es también importante reproducir el conflicto, los habitantes del lugar, beneficiados por Fonatur, les contestaron gritando, queremos progreso, queremos bienestar, queremos progreso, queremos bienestar, y se ensalzaron la marcha con los habitantes en un intercambio de gritos. Dijeron los compañeros que condujeron a los de la caravana que las obras relacionadas con el río nunca fueron consultadas, pero los bulldozers no han respetado los amparos que emitió el Poder Judicial y en el último momento un grupo encapuchado con máscaras de jaguar mostró una cartulina que dice yo prefiero la selva. Se me fue el tiempo, no me va a dar chance ahorita de exponer algunas cosas que tienen que ver ya no con el Tren Maya, sino con diversas utopías y construcción de mundos posibles hermosos que han realizado las comunidades indígenas en la selva lacandona, en Michoacán, en Cheranqueri, en Tosepan, con estilos muy diferentes, con posiciones muy diferentes en relación al gobierno, pero pues me parece que sería muy interesante después, en alguna otra ocasión, hablar de cómo ha habido comunidades locales en las que se han pues, podido implementar, en el caso de la selva lacandona, los territorios zapatistas, que siguen siendo territorio donde no entra el narcotráfico, en un estado que está completamente, no completamente, pero casi completamente tomado por fuerzas del narcotráfico. En el caso de Cherán, cómo la insurrección logró frenar al monstruo que devoraba las faldas de los cerros y que talaba los árboles. Y en el caso de Tosepan, en una próxima conversación que podamos tener, me gustaría contarles extensamente sobre un ejercicio que fue propuesto por Écar Buegue y por Luis Enrique Fernández y que fue retomado completamente en serio por la comunidad, que consistió en hacer un plan de vida para los próximos 40 años. Si ustedes gustan, si quieren buscar
el Códice Macehual escrito con S y con W. El Códice Macehual es el resultado de un ejercicio en el que participaron durante 1 año y medio más de 7,000 personas. En una sola asamblea se reunieron 7,000 macehuales totonacus para discutir cómo quieren que sea su mundo y acordaron esta cosa maravillosa, este precioso texto en bilingüe, en náhuatl y en español, en macehual y en español, en el que ellos plantean cómo quieren que sea la Sierra Norte de Puebla el próximo medio siglo e invitan a los otros pobladores. Eso me gustó mucho porque no se arrogan el derecho de, aunque son una cooperativa con 40,000 miembros, no son todos los habitantes de la región. Y esta es la propuesta que ellos les hacen a los demás habitantes de la región de cómo construir ahí un mundo posible. Se te apagó. Tienes apagado el micrófono. Perdón, no sé en qué momento lo apagué. Decía que les agradezco mucho su atención. Yo aquí me detendría y pues desde luego quedo con mucho interés de conocer sus opiniones, sus comentarios, para que podamos reflexionar juntos sobre estos agudos problemas que enfrenta nuestro país para defender su patrimonio cultural. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por la exposición que realmente nos da un panorama bastante amplio de la complejidad de la problemática y pues nos invita a la reflexión y al diálogo desde lugares diversos y desde miradas diversas para, siento yo que has apuntado ahí cosas interesantes que tienen que ver con un momento histórico sin precedentes en el que lo que decidamos ahora y lo que logremos o no, no solo desde acá, sino desde la noción de un pueblo, en donde también tendría que incorporarse la noción del Estado, poder marcar un rumbo. Es el momento, ¿no? Y política y geopolíticamente estamos ahí, ¿no? Entonces abriríamos, yo siento que el espacio para el diálogo, para comentar, para preguntar, para retroalimentar y quizás también para dar pie a esto que dicen que te faltó, ¿no? Construir juntas y juntos la utopía, ¿no? No sé, dejemos ahí abierto entonces el diálogo para quien quiera participar. Pueden levantar la manita así pues, desde la aplicación o hacer así. Adelante, Luis Eduardo. Gracias, sí. En la primera parte de tu exposición, Alberto, pudiéramos decir que es correcto, más bien, es correcto decir que el antropoceno se manifiesta en una tesis de desarrollo lineal en un planeta finito, lo cual vuelve insostenible este modelo. Y si esta tesis de un proceso lineal que va de la extracción al descarte con todas las contradicciones inherentes, va a llegar un momento, Alberto, en que lleguemos al punto de no retorno. Es pregunta, ¿verdad? Gracias. No sé cómo sugieran, vamos platicando así una por una o quieren que No, mejor. No sé, lo que tú digas. Sí, mejor 2 o 3 participaciones, hacemos una primera ronda y vamos respondiendo. No sé si alguien más quiera comentar. Adelante, Roberto. Yo cuando... ¿Sí me escucha? Sí. Cuando José Guadalupe me invitó a CEDEPAC a este proceso, no me imaginaba cómo iba a ser. Ahora, después de esta primera, bueno, no sé, decirle conferencia es una falta de respeto para mí porque es más que eso, es compartir, no solo exponer, sino también recibir, ¿no? Es dar y recibir. Bueno, a mí lo que me surge es que
esta presentación me parece que es como toda una pauta para un trabajo profundo que yo no me había imaginado, o no me imaginé cuando me invitó José Guadalupe. Yo incluso invité a otros de CEPAC y yo creo que Rafa, no sé si está todavía participando Rafa, me interesaría saberlo, porque yo siempre lo involucro, siempre busco participar con él en cosas. Y ahora quisiera decir dos ideas que me surgen, y una va relacionada con el Rafa. ¿Estás ahí? Fíjate que no está, estuvo desde el principio, Yo lo vi luego se también. salió, intentó de nuevo, le dimos entrada, pero volvió a salirse. Quizás tenga fallas en su internet. O, o quizás sus actividades. No, yo lo que quería decir es que ahora tengo una idea un poco distinta de lo que planteó de lo que yo entendí más bien, de lo que yo entendí, comprendí sobre el planteamiento de invitación que me hizo José Guadalupe. Y es que yo entendí que era como una serie de eventos relacionados al aniversario del secretariado, cosa importante pues para CEDEPAC, al menos porque CEDEPAC estuvo en sus orígenes ahí en el secretariado. El secretariado apoyó mucho hace 40 años, ¿no? A esta organización. Entonces, ahora me parece que con esta exposición o con esta presentación se ha planteado una pauta que me parece muy interesante, que yo creo que al menos a mí o a CEDEPAC nos hace falta, que sería esta discusión, esta reflexión teórica que creo que no se está dando. Bueno, yo creo que la mayoría de las organizaciones civiles, organizaciones sociales, estamos abatidas. Estamos en una situación muy difícil, muy precaria o muy precarizada, y creo que ha sido muy difícil este periodo de la 4T, y sin embargo, bueno, estamos allí. Nosotros tuvimos un reencuentro por este hecho simple de que, bueno, no simple, importante, esencial para nosotros, que es que falleció una de nuestras queridas compañeras, Malena López García. Ella trabajó 35 años en CEDEPAC y nosotros somos yo creo que somos sus amigos dentro de la sociedad civil organizada más antiguos. Y ella falleció el 29 de marzo y el 1 de noviembre, 2 meses después, hicimos un encuentro, un homenaje para ella, y la nombramos sembradora de la sociedad civil, que es algo que hemos venido haciendo con otros. Bueno, me parece que ahora esta invitación, al menos para mí, es importante porque me lleva a otro nivel, que es el de esta reflexión, compartir teórico con personajes que han estado trabajando teóricamente sobre esto. Me parece que el nivel de la presentación ha sido muy, muy interesante, muy actualizado, contiene muchos elementos que yo reconozco que son muy importantes, elementos que dan un marco, que eso me parece muy importante. El planteamiento de la primera parte de esta presentación, no es que no me parezcan importantes las otras, también las otras me hacen reflexionar sobre sobre muchas, digamos, experiencias, sobre muchas ideas que nosotros hemos ido desarrollando, quizá desde un espacio muy particular que ya dije que es CEDEPAC, esta asociación civil, en la que tuvimos una etapa, sobre todo en los 90s, que trabajamos mucho teóricamente. Teníamos reuniones, primero hicimos un seminario muy largo, que prácticamente se extendió 2 años porque teníamos reuniones primero muy seguidas, semanarias y luego mensuales. Y entonces teníamos un nivel teórico bastante alto y estábamos interviniendo en distintas problemáticas, entre ellas la ambiental. Trabajamos mucho con campesinos, con agricultura campesina,
lo que llamó agroecológica el expositor, y trabajamos mucho con el movimiento centroamericano del Caribe y mexicano agroecológico. Eso fue en los 80s y 90s. ¿Por qué? Porque teníamos mucho apoyo externo de fundaciones, de la solidaridad internacional, y lo podíamos hacer en esa época. De todas maneras, no hemos roto nuestros trabajos, nuestros nexos, aun cuando muy reducidos, pero seguimos teniendo un trabajo, por ejemplo, en la Huasteca, o tenemos mucha vinculación a trabajos en Tlaxcala, del grupo Vicente Guerrero, que fue un grupo fundador de CDPAC. Quizá ustedes han oído hablar de ese grupo, y trabajamos en la Sierra Norte de Puebla muchos años. En fin, tenemos una experiencia de trabajo en ese terreno agroecológico, rural, campesino, que, bueno, que se empata mucho con lo que ha dicho el expositor. Entonces, quiero decir que dentro de ese proceso de reflexión que tuvimos mucho tiempo en CDPAC y que luego tratamos de hacer a través de las redes y que tratamos de mantener ya en este siglo incluso, compaginamos mucho y somos muy conocidos o amigos de algunos de los que él mencionó, sobre todo de Eckhart Boege, con el cual nos une pues como una amistad muy fuerte. Eckhart y Luisa, ¿no? La pareja, pues a los dos los conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces eso era para mencionar esa primera idea, que me parece que aquí hay una propuesta que yo no había dimensionado y que ahora agradezco que me hayan invitado, que es esta propuesta de un marco teórico, de una reflexión teórica profunda, actualizada, digamos, con perspectiva, porque muchas de las reflexiones que hay ahorita son, incluso en los medios, están muy manejados y son muy pobres, no tienen perspectiva, o la perspectiva es una perspectiva muy de corto plazo o muy limitada, digamos, ¿no? Eh, Como por ejemplo, pues entender esto de la problemática del Tren Maya o de la problemática. Esta problemática es una problemática centroamericana y mexicana. Viene de la misma época que dijo el expositor del siglo XVIII, del último tercio, en que ustedes se acuerdan que hubo hasta piratas que invadieron Centroamérica y que tuvieron una gran injerencia, sobre todo en Nicaragua, y que luego eso dio lugar a que en el siglo XX hubo grandes héroes, como Sandino, que luchó en contra de las intervenciones gringas, Sandino, o bueno, Farabundo Fonseca. Martí, o los hinchoneros en Honduras, o un montón de guatemaltecos, en fin. Lo que quiero decir es que lo que él dijo está muy vinculado a una historia mesoamericana, la historia más antigua, ¿no? De luchas que conocemos. Bueno, entonces por ese Bien. lado, esa es una cosa que yo quería decir, que pues agradezco la presentación, agradezco la invitación en general. La otra cosa que quería decir, y por eso hablé de Rafa, es porque nosotros fuimos invitados también por José Guadalupe a hacer una presentación del trabajo que tenemos de sistematización o de lo que ahora llamamos recuperación de memoria colectiva. Yo ya lo he mencionado que tenemos un trabajo sobre todo con la UAM Xochimilco, que es donde Rafa es profesor, y con CDPAC y con otras ONGs que han trabajado en esto, y que esto ha dado por lugar que tenemos incluso una página que se llama Memoria Colectiva y que tenemos pues como 200 textos, algunos son libros incluso, ya subidos en esa página.
Y eso cuando se lo mencioné, que era un proyecto que teníamos, que lo mantenemos aunque sea con las uñas, pues, que hemos trabajado estos años poquito, pero hemos seguido sistematizando experiencias. José Guadalupe invitó a hacer una presentación de eso. Ahí salió la idea de que hiciéramos una presentación, cosa con la que yo estoy de acuerdo, y también Rafael, por eso yo creo que asistió ahora, y hace poco ya él contestó dando una fecha, proponiendo una fecha para esa presentación, que sería el 10 de agosto en el horario que se disponga, que sería una presentación siguiente a esta, a la que se acaba de hacer hoy, de crisis socioambiental y estos movimientos sociales en México. Bueno, entonces lo que yo quería decir es que ahora, pensándolo bien, yo creo que a ustedes les interesó porque hay un aporte metodológico en esa idea que planteamos, que es el aporte de lo que le han llamado sistematización de experiencias y que nosotros ahora le llamamos, pues no sé, investigación participativa o investigación con los sujetos sociales principales, que los encontramos en todas partes. Ya dije que tenemos experiencias desde Ciudad Juárez hasta Yucatán, o que hemos pasado por experiencias de todo tipo. Dije que este año se trabajó con los obreros extrabajadores de Sosa Texcoco. El año pasado con dos organizaciones, la organización Francisco Villa, el Frente Popular Francisco Villa, y la UCP, Unión de Colonias Populares del Valle de México. Es decir, muy variado. Podríamos ir cerrando para que, Roberto, para que demos chance a otras participaciones. Sí, sí, tienes razón. Bueno, lo que yo quería decir es que quería ahora sugerir otra presentación quizá en lugar, si no hay tiempo, de esta de la que me estoy refiriendo, otra presentación que yo creo que sería bueno hacer, que sería que Rafa ha trabajado mucho sobre organizaciones civiles. Su tesis doctoral del 96 fue sobre eso. El libro se llama Abriendo Veredas. Y en ese libro él hizo hasta ese momento una caracterización de las redes de organizaciones civiles. Y él ha seguido trabajando sobre eso y eventualmente nos inunda con documentos que él elabora sobre ese tema. Y por eso quería yo ahora involucrar a Rafa nuevamente, porque siento que esa presentación sobre organizaciones civiles, que él es un tema sobre el cual investiga y ha desarrollado y tiene bastantes escritos, me parecería que podría ser oportuna pensando en la presentación de hoy. Pero no sé, como no está él, yo siempre ofrezco cosas que a lo mejor tienen que ver con otros y sí, bueno, ya terminé. Eso era lo que quería decir. Buena idea. Gracias, Roberto. Adelante, Maricarmen. Bueno, a mí lo primero que me pasó ahorita que terminaste, Alberto, fue que sentía en el corazón así como una cosa que, no sé, una cosa de la magnitud de lo que es la crisis socioambiental y el momento en el que estamos tan peligroso y tan decisivo para la continuación de la especie, ¿sí? O sea, no es solamente algo pequeño, es algo muy fuerte lo que tú planteaste en la primera parte de tu exposición. Y me parece que en el Sur Resiste, que sería la respuesta a todo lo que nos planteaste, es un momento como de esperanza, pero se ve el monstruo tan grande que dice uno, iremos a ser capaces de detener. La pregunta que uno se hace es, cuando tú hablabas de que a lo mejor el transísmico sí pudiera detenerse, a lo mejor, pero que el Tren Maya va como, es una de las estrellas de este gobierno, ¿no? Entonces eso va y la destrucción y algo que a mí como que se me encogió el corazón, ¿sí? En el sentido de que todas estas comunidades mayas
va a ser un cambio brutal en sus vidas, ¿sí? Pero brutal. Entonces, la pregunta que me hago es, pues sí, puede ser, ¿qué tendremos que hacer? Porque pues todos estamos en diferentes cosas, vemos que no hay ninguna voluntad de la gente. Tú hablabas de que han sacado amparos y no se los respetan, y cuando se sacan amparos se dice son los conservadores los que sacan amparos, todo eso que se dice. Entonces yo veo de veras una realidad muy fuerte en la intervención norteamericana muy fuerte a través de su embajador. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque es un problema enorme que ha dividido también a todo el movimiento, no solamente a las comunidades, sino también al movimiento generalizado en el país. Está también dividido. Entonces, ¿cómo encontrar fuerzas? ¿Cómo encontrar los puntos que nos pueden unir para poder caminar y defender que no se vaya a acabar esta? Pues sí, estamos a punto de que nos vayamos a la porra, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo de ayer, que todos 5 hombres millonarios tuvieron el apoyo de la Guardia Nacional y de todo para encontrarlos, y los migrantes que se murieron allá en Europa, pues ya a quién les importa. Ese es como exactamente lo que tú decías del Capitolio, no sé cómo se llama, y de Al capitaliano. que si pudiéramos detenerlo, o sea, detener eso, pero efectivamente el valor mayor en este mundo es la ganancia, y es lo único que importa, ¿no? A pesar de las comunidades y de los grupos que quieren la vida. Bueno, es nada más un comentario. Carmen, no sé si alguien más quisiera. Adelante, Graciela. Y hacemos un primer corte de ahí para darle la palabra. Ahora sí, ya. A mí me dejaste pensando mucho, gracias por la exposición, Alberto, en esta situación de que quisiera ver también como esperanza, ¿verdad? O sea, quisiera pensar que en un momento determinado estamos como en unos incipientes albores de una edad comuniana. Sí, le llamaste comuniana, ¿verdad? Sí. Yo decía, todo el ambiente, todo este movimiento de la agroecología, yo creo que da como signos esperanzadores, ¿verdad? Digo, sí, yo sé que es muy incipiente. Yo conozco muchos con movimientos de profesores, de universidades, de huertos urbanos, ¿verdad? Que yo digo, sí, digo, pues no estamos en la selva, desafortunadamente no podemos estar allá para defenderla, no podemos apoyar desde acá, pero no podemos estar allá. Pero al mismo tiempo, si defiendes otras causas, necesitas también estar involucrado en todas estas cuestiones como más, que te pegan más directamente y le pegan más a tu comunidad. Y yo en mi caso digo, para mí le veo horizonte en todo lo que son la agroecología, son los huertos urbanos, el cuidado del agua, en la medida en la que tienes aquí, ¿verdad? En la medida de que pues estás ahorita con las inclemencias del tiempo y pues no te queda de otra más que estar ahí tratando de sembrar de las azoteas verdes y todas esas cosas, ¿no? Que en el fondo cualquiera diría, bueno, pero ¿para qué siembras si no más vas a cosechar 3 lechugas, ¿no? O 2 lechugas, bueno, pero pues son ya 2 lechugas que no están pasadas por pesticidas, que no fueron creadas con agua de no sé dónde, de que son locales y que además me dan una alimentación sana y que no estoy consumiendo otro tipo de alimentos que también están deforestando y dañando al ambiente, ¿no? Yo sé que son como, regreso, como cuestiones como muy incipientes y que pueden pintar no en lo grande, ¿verdad? En lo macro, pero yo creo que son como la base y el fundamento para regresar a reforestar, a hacer y sobre todo hacernos de una conciencia como más en el sentido comunitario. No sé si hubiera alguna como experiencia que tú tuvieras en ese sentido, que es así como más esperanza, o que conocieras así como esos signos más esperanzadores, ¿verdad? Que nos pudieras compartir. Gracias. Adelante, Alberto, tienes la palabra ahí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad del optimismo histórico, y lo digo, digamos, con mucha convicción.
en el sentido de que nosotros tenemos que practicar el principio esperanza. O sea, nosotros no nos podemos dejar caer, no dejarnos abrumar por el peso de los problemas, sino que tenemos la responsabilidad de encontrar maneras de hacer valer los valores en los que creemos y de encontrar, insisto yo, grietas en la realidad que permitan construir eso. El otro día estaba hablando con un amigo de la Facultad de Filosofía y Letras, Joaquín Salvador, un defensor del maíz, habitante de Milpalta, muy vinculado con la Escuela de Trabajo Social, y estábamos platicando justamente sobre la caravana y decíamos, híjole, pues fueron 200, ¿no? ¿Cuánta gente está metida y cuánto dinero hay? Porque para sacar adelante ese proyecto hay una cantidad de dinero que se está derramando, o sea, entre empresas que construyen, entre hoteleros, entre arquitectos bien intencionados que los llaman para que construyan no sé qué, y aunque van a destruir, se esmeran en que esté bien hecho, y la cantidad de dinero que hay, pues se convierte en un monstruo poderosísimo el tren. Y pues parece que uno fuera impotente frente a eso. Y él me decía, es que justamente por eso tiene un enorme valor el esfuerzo que hicieron esas 200 personas. Porque no es que sean 200, su valor no está en que si son 20,000 o 50,000, son 200, pero ve el tamaño del monstruo con el que se están enfrentando. Y yo creo que el esfuerzo que ellos hicieron de ir, piensa en los alemanes, ¿no? ¿Qué anda haciendo un alemán juntando para su boleto de avión y venir aquí a ir a recorrer el sureste mexicano? Los gringos, dice que había muchos estadounidenses, muchos compañeros estadounidenses, los italianos, los griegos, ¿no? Pues tiene un enorme valor eso que están haciendo. Y yo insisto, perdón en eso, si uno está, digamos, del lado de la oposición de izquierda del gobierno, ¿no? Pensando en el caso, por ejemplo, del Congreso Nacional Indígena, tiene un enorme valor el resistir, el mostrar, el defender los territorios. Si uno está con la 4T y piensa que la 4T tiene ventajas y que está bien, ni modo que va uno a decir que no me importa lo que opine la población. ¿Qué clase de gobierno sería ese? Que a veces lo es, porque a veces el discurso es ese, ¿no? Que quien está defendiendo es de derecha o es fifí o no sé qué. Pues aquí no es de derecha ni es fifí, son las comunidades. Y yo digo que ahí el gobierno tiene, por cuestión de ética política, la obligación de escuchar y de tratar de resolver los problemas. Entonces, yo creo que vale la pena nosotros también a la hora de hacer el diagnóstico, también incluir, y quizá en eso yo ahora no fui suficientemente enfático, nuestros triunfos, nuestras fuerzas, nuestras capacidades. Y yo creo que, bueno, o sea, no voy a negar una realidad abrumadora, monstruosa, valga la expresión. Monstruosa por sus efectos en el medio ambiente, en la justicia, en la dignidad humana, la manera en la que lesiona la dignidad humana, pero monstruosa también en el sentido literal de la palabra, de algo gigantesco. Eso no lo vamos a negar. Ese es nuestro principio de realidad. Eso tiene una fuerza y una convicción, o sea, el consumismo, el ímpetu de compras, la manera en la que la humanidad hemos interiorizado ese modo de vivir de centros comerciales, es algo impresionante, ¿no? Y no viene de afuera, viene de adentro, porque eso ya está interiorizado, ya es como parte de nuestros hábitos. Entonces no podemos negar eso, es parte de un principio de realidad. Pero yo creo que vale la pena también ver nuestros logros, aunque sean relativos, aunque sean a veces a contracorriente, etcétera. Yo pensaba para el caso del gobierno de la 4T. A mí sí me decepcionó, me indignó mucho que se firmara el TEMEC, que se ratificara, que el presidente cambiara su posición original, que la cambiara así como si nada, y como que si nadie se dio cuenta, ¿no? De que había dicho que no al TEMEC y ahora resulta que sí. Pero pienso también en lo otro que mencionaba yo, ¿cuántos compañeros nuestros están metidos ahí? Y digo compañeros en el sentido más riguroso, estricto, exigente de la palabra. Yo sí tengo un chorro de conocidos míos que están metidos ahí, están metidos de base algunos, ¿no? Con placitas, con puestecitos, pero empeñados. Y hay otros que están ahí de directores y de secretarios y de subsecretarios y a ratitos de secretarios y los quitan. Yo pienso, por ejemplo, que la experiencia de lo que hizo Víctor Toledo, el impulso que le dio a la agroecología, la prohibición del glifosato. Me contaba el otro día uno de los compañeros que estuvo ahí, cuando se sacó el decreto del glifosato, llegó el embajador de Alemania, con otros 40 embajadores.
a Semarnat a preguntarle que por qué prohíben el glifosato. La respuesta fue muy sencilla, por lo mismo que lo prohibió Alemania. Por exactamente lo mismo que lo prohibió Alemania, porque es peligrosísimo para la salud. Pero ahí, pues no sé, la presión del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, fue más fuerte que la fuerza de Víctor Toledo, y el que cayó fue Víctor Toledo, no Víctor Villalobos. O sea, todo ganó dentro de la 4T el sector vinculado al Consejo Nacional Agropecuario, no el sector vinculado a los millones de mexicanos que están practicando la agroecología. Pero quizá yo ahora sí no fui lo suficientemente enfático en plantear que también es muy importante los movimientos que triunfan. Ponía yo 3 ejemplos, quizás son islitas, ¿no? De construcción de mundos posibles hermosos, pero así hay muchas en el país. El caso de Cherán, pues es impresionante. Cherán, después de que se levanta en armas, que además es un movimiento pacifista, ¿no? Se levantó en armas, confrontó a los talamontes, y ahora pues es un municipio que tiene 0 crímenes violentos al año. No hay un solo crimen violento en Cherán, Michoacán. Tiene 0 producción de basura. Toda la basura que usa se recicla. Tiene la tasa mayor de reforestación. Es el primer municipio indígena del país. En el caso de Tosepan, Tosepan acaba de ganar una demanda en la que va a impedir que se construya una central eléctrica que era para que pudieran penetrar las mineras en la Sierra Gorda. Obviamente no son movimientos ideales, ¿no? Hay discusión en torno a ellos, hay diferencias de apreciación, hay conflictos, hay momentos de mayor democratización del menor, no estoy tampoco idealizando. Pero bueno, hay que reconocer las victorias, digamos, hacer los balances generales. Este plan que hicieron los compañeros de Tosepan, insisto, yo se tardaba 1 año y medio, en una de las reuniones hubo 7,000 personas ahí presentes. No sé si podamos compartir en la pantalla, no sé si José Guadalupe o alguien, si pudiéramos compartir el documento del Códice Macehuel para comentarlo tantito. Luis Eduardo. ¿Y Luis Eduardo dónde está? Aquí está. Ah, sí. Bueno, este documento es resultado de una discusión preciosa que involucró a decenas de miles de personas discutiendo qué tipo de valores querían implementar. Discutieron sobre el Yecnimilis, que es el camino recto, el camino de los principios, y lo primero que dijeron es que ellos quieren conservar su idioma, el idioma que les permite designar el territorio como un ser vivo, que les permite nombrar a las cosas de acuerdo a su cosmovisión, que quieren que sus hijos aprendan el idioma, que quieren conservar el territorio, que esté sano para que puedan tener los elementos que permitan la reproducción de su cultura. Entonces, la verdad es que sí, cuando yo veía la presentación de este Códice Macehuel, si ustedes le dan en YouTube Códice Macehuel y lo buscan en YouTube, van a ver qué cosa más hermosa. Ya aparece una compañera jovencita que habla en náhuatl al principio, después habla en español, y dice que ella tuvo un sueño, que ella soñó con un árbol gigantesco que era el emblema del territorio. Ese es el árbol que está en la portada del Códice Macehuel. Es el árbol que cumple el sueño. Y ellos, pues ahora, claro, esto que tienen ahora, ese Códice Macehuel, que es resultado de una discusión de consenso, pues es un instrumento poderosísimo. Ellos, por ejemplo, ya se involucraron institucionalmente en los comités de ordenamiento territorial que la ley de planificación urbana instaura y que obligatoriamente le abre espacios a los ciudadanos. Entonces están en no sé cómo se llama formalmente, el Comité Técnico de Ordenamiento Territorial. Imagínense ustedes un movimiento social que está incrustado ahí y que cada vez que quieren abrir una mina o que quieren construir una carretera o hacer una hidroeléctrica está diciendo, no, señores, aquí hay un plan de ordenamiento territorial que dice que eso debe ser una reserva natural. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros, en medio de esta situación monstruosa, pues también vayamos documentando nuestros triunfos, ¿no? El Alberto, avance del movimiento agroecológico. Perdón, Sí. Alberto, te pasé a ti la facultad de proyectar como hospedador. No sé si pero quieres hacerlo. fíjate que si tú déjame ver. Si no puedes, la devuelves. Es que no soy tan ducho y como que me voy a distraer. Déjame ver si la.
si la puedo abrir. ¿Me la compartiste por Sí, mira, en los, WhatsApp o en no, el chat? si quieres, en los 3 puntitos de tu recuadro superior, que están en la parte superior derecha, pícale ahí en los 3 puntitos y me haces hospedador de nuevo. Es que ya le puse los 3 puntitos y nomás me parece live. No se encuentra. ¿Quién habla? Bueno, creo que podemos prescindir. Te agradezco mucho, Luis, de verdad, muy amable. Podemos hacerlo así sin la proyección. Entren ustedes. Además, creo que los va a confortar mucho. Conferencia virtual. No lo puedo atender, disculpe. A ver, Después de afrontar después de escuchar esta situación difícil, les va a reconfortar mucho. Entren a buscar el Códice Más Igual. Está completo, gratuito en PDF. Es un documento hermoso desde su diseño. El hecho de que sea bilingüe, la recuperación del idioma. Yo pienso que es muy importante que nosotros vayamos documentando. Yo pensaría que son como los puntos cuyas acciones por su valor ético relumbran en la noche. Y yo creo que si lo pensamos bien, pues estamos en un cielo estrellado. O sea, creo que hay una enorme cantidad de esfuerzos de muchas comunidades, de muchos grupos. Sí estamos en un periodo de marasmo. Estamos en un periodo de marasmo porque es muy confuso. Ahorita no hay un polo de izquierda claramente definido. Creo que ahí sí el triunfo parcial que representó la elección de 2018 generó una enorme confusión. Yo creo que sí tenemos que apostarle a una relación societal, o sea, no a depositarnos en el gobierno o en alguien, en el presidente, sino a asumir nuestra propia responsabilidad en empujar el cambio, en crear una relación en la que la sociedad también le vaya marcando el ritmo al gobierno. No que simplemente le firme un cheque en blanco y lo que haga el gobierno está bien, ¿no? Pues ¿cómo? Pues si hay ahí una cantidad de fuerzas de derecha, ¿cuántos priistas hay en los gobiernos de los estados, en los 21 en los que ha ganado Morena? ¿Cuántos priistas hay en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla, en Michoacán? Pues está lleno de priistas. Yo creo que muchos de los que votamos, pues no votamos para que se volviera a llenar de priistas. Votamos para que se llene de gente de izquierda comprometida con el movimiento social, y eso hay que exigirlo, y hay que exigirlo ahorita que es una coyuntura electoral donde hay que plantear, por ejemplo, que el tema del medio ambiente esté presente, que haya definiciones claras, que haya correcciones del rumbo, que se sigan prohibiendo los transgénicos. Pero ahí yo creo que, perdón que insista en la metáfora, siento que hay muchas acciones de comunidades, lo que contaba yo, el propio diagnóstico de impactos ambientales, aunque por un lado es aterrador, porque dices, híjole, ¿cuántos lugares envenenados? ¿Qué nivel de destrucción? Es tremendo. Pero qué bueno, ¿no? Que haya un grupo de compañeros que han puesto su saber técnico, su expertise científico como académicos para hacer ese atlas. Y qué importante empezar a construir la idea de que hay que revertirlo. Entonces yo pienso que en este momento la construcción de una teoría filosa políticamente con una cierta profundidad es indispensable para orientar nuestra acción. Para orientar nuestra acción transformadora comprometida. Creo que es muy importante, y regresando a lo que planteó Luis Eduardo, que te agradezco mucho tus palabras, también a Roberto, a Graciela, pues en el plano teórico creo que yo fui un poco apretado, condensado en mi exposición. Me parece que la idea del antropoceno, que es un concepto que, digamos, nace en el ámbito de la geología, se ha ido adquiriendo carta de naturalización en diversas disciplinas, circula en los medios y ahora está como incluso en el lenguaje común, es muy importante porque pone el acento en la responsabilidad que tenemos los seres humanos en relación al medio ambiente, hacernos responsables de lo que está ocurriendo. Pero me gusta mucho la idea del capitaliano, la idea de que no es el hombre en general en abstracto, es el hombre en un modo de producción concreto que cosifica la naturaleza. Pero me gusta aún más una idea que no es conocida, yo al menos la acabo de descubrir recientemente y creo que no está generalizada, no es de uso común, no es la que usa la Unión Internacional de Geología o la Comisión de Estratigrafía, que es esta idea del comuniano como una posible alternativa al capitaliano.
Y yo creo que eso sí nos ofrece un marco teórico así de, a ver, digamos, pensando en lo que mencionabas, Graciela, que te agradezco mucho tus palabras, sí, ¿dónde está el comuniano? ¿Dónde late? Y yo creo que late en muchos lugares en el país, en millones de agricultores. Ahí sí me da confianza que el movimiento de defensa de la tierra, como en Bolivia, con lo de la Pachamama, con la intervención de los ponchos rojos en Ecuador, con lo que está ocurriendo en Colombia, no es que estemos solos, no es que todo el tiempo haya puras derrotas. Hay victorias también que uno dice, uy, no me hubiera imaginado que eso pudiera pasar. Pero hay que estar insistiendo con una postura política muy clara, porque si no es muy fácil que el progresismo neoliberal absorba las cosas, las utilice demagógicamente y les dé la vuelta y luego ya se conviertan en meras frases. Por eso hay que estar ahí. Yo creo que, digamos, para mí la idea central es que nosotros tenemos que ir a dar la pelea. Y en este momento de tanta confusión, en este intenso recambio político que está viviendo el país, ahí hay que estar en la coyuntura poniendo los temas, por ejemplo, lo del Tratado de Libre Comercio, el daño ambiental, me remito al daño ambiental porque es el tema de la conversación que estamos teniendo hoy. Tampoco no se va a discutir. O sea, nos vamos a quedar que si es Claudio, Marcelo, que eso es todo. No vamos a discutir en serio qué tipo de país queremos tener, si queremos vivir en un país maquilador. O sea, vamos a votar por Claudio, Marcelo. Bueno, yo no votaría por Marcelo, pero ni por nada del mundo. Por su insistencia en la integración económica con Estados Unidos, que ha sido reiterada, permanente, y su política neoliberal en la ciudad. Pero digamos, nos vamos a limitar a que si Marcelo, Claudia y ya. O sea, Claudia también hay que exigirle. Digo, si es el caso. Y supongo que aquí debe haber pluralidad, a lo mejor hay alguien que no vota, que está en oposición a la 4T, pues también hay que exigir con más ganas. Yo sí estoy más en esta idea de construir así una izquierda social que puede estar fuera y dentro, que está empujando hacia la izquierda. Aunque a mí sí me gusta también la idea de reconocer algunos triunfos y cosas que hemos ganado. Yo ahorita, así no sé, voy a bromear un poco, no lo digo, lo digo más como una alegoría. Pues yo ahora sí tengo amigos subsecretarios, ¿no? O si hay un problema, en el país, uno dice, pues le voy a hablar a fulanito porque, ¿cómo es? Claro, a veces no sirve de nada, porque ellos mismos están muy acotados o porque el otro subsecretario que es de derecha pesa mucho más que ellos, o porque no te contestan la llamada, etcétera. Pero digamos, básicamente también ahora tienen unos instrumentos dentro del gobierno que antes no tenía. No sé, voy a pensar en el caso de la defensa de los humedales en San Cristóbal de las Casas Chiapas. ¿Qué empeño le ha puesto a León Ávila a defender el humedal de María Eugenia? Y pues amigos secretarios y amigos subsecretarios y de todos modos ahí el Partido Verde y su corrupción, no hay modo de parar el negocio. Ya se tuvo que ir un ratito de la ciudad por las amenazas y por las dificultades. Y qué duro, ¿no? O sea, no estoy cantando victoria, pero aún así, pues hay otras cosas en las que sí. Entran los subsecretarios, entran los programas, y ahí está. Sembrando Vida, yo lo considero que es así un programa mitad monstruoso y mitad muy bueno. Pero pues ahí está también la parte buena, luminosa de Sembrando Vida. Está Pies Ligeros de CONACYT. O sea, sí creo que hay cosas que también se están conquistando socialmente, que ahora forman parte de las políticas gubernamentales. Eso hay que ampliarlo, hay que defenderlo. Insisto, creo que habría que ver en dónde hay luchas, en dónde hay resistencias, y creo que hoy hace mucha falta que construyamos una mirada que sea capaz de mirar el cielo estrellado en medio de esta oscuridad. Y en ese sentido pienso que esta reflexión colectiva pues es muy importante, y les agradezco muchísimo que podamos tener un espacio tan invaluable como este donde podamos discutir las cosas, donde no nos limitemos a un lenguaje maniqueo reduccionista de a favor o en contra y ahí se acabó todo, ¿no? No, yo creo que la izquierda tiene el reto de formular un pensamiento complejo. Es el único que puede interactuar mejor con la realidad y transformarla. Estoy muy agradecido con Mari Carmen, que me hizo favor de invitarme, y con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Adelante, soy la querida. Bueno, yo no quiero que se termine el tiempo sin agradecer también esta participación que ha sido muy, muy enriquecedora. Creo que necesitamos multiplicar estos espacios de encuentro, de reflexión, que nos ayuden a fortalecer o reconstruir el tejido social comunitario.
¿no? Porque de repente también en estos movimientos políticos, pues de repente también se van dando las rupturas, y no porque nos enojemos los unos con las otras, sino porque las dinámicas van cambiando y ya vemos quienes pensamos que todo ya va bien y otros que dicen no, todo está peor y no nos juntamos, ¿no? Pues creo que este espacio justo puede provocar eso, ¿no? El encuentro, la charla diversa desde los distintos puntos de vista para encontrarnos en esta realidad que nos atañe a todas y todos y entonces también por ahí descubriendo caminos que nos pueden servir. Y yo solo quería, coincido mucho con lo que nos acaba de compartir el compañero y solo quería decir que cuando dejamos de hacer, o sea, si nos gana la melancolía por lo que no logramos o porque no logramos todo lo que queremos, ganan los demás, ¿no? Ganan los que quieren seguir destruyendo esta casa común, los que quieren seguir oprimiendo a las grandes mayorías. Entonces creo que esa es la lucha de las resistencias, o sea, es hacer cada día lo que nos toca, porque es una manera de impedir que el otro avance más rápido, por lo menos, ¿no? Más allá, y obviamente pues estarán todos esos logros y esos triunfos que nos deben llenar como de ánimo, de esperanza de que esto puede ser mejor. Y por último, nada más invitarles, estamos compartiendo todavía nuestro cartel para el encuentro que se llama justamente Tejedores de Esperanza y en el que van a estar presentes la próxima semana, viernes y sábado, viernes 30 de junio, sábado 1 de julio, varios defensores y defensoras de los que han sido nombrados en la charla del día de hoy, ¿no? Vienen del Consejo de Expujil, viene Sara López de Candelaria Campeche, vienen de Cherán, de las abejas de Acteal, defensores y defensoras de derechos humanos que han recibido el Premio Nacional Don Sergio Méndez Arceo y que por fin vamos a lograr ese sueño de encontrarnos con ellos y ellas y tener la posibilidad justamente de hacer un análisis de la realidad desde los diversos derechos y luchas que cada una y cada uno de ellos están acompañando. Es en Cuernavaca, les esperamos, va a ser muy enriquecedor, ¿no? Creo yo, es un gran esfuerzo que estamos haciendo, la Fundación Don Sergio y las organizaciones que cada año impulsamos el premio. Esta vez hicimos un alto en el camino para este encuentro, Tejedores de Esperanza. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Olga. Creo que ha sido muy enriquecedor este espacio que se nos va cerrando. Antes de dar la palabra a Luis Eduardo, que sí, tener ahí el desafío que nos ha planteado desde lo teórico hasta lo práctico, ¿no? De cómo movernos también de lugares de interpretación. El enemigo es el capital. Y en torno a él tenemos que centrarnos a defender la vida. Gracias por esta participación y queda abierta, ¿no? Creo que sí sería bueno considerar la posibilidad de que el siguiente diálogo dé continuidad a en lo que decía Roberto, ¿no? Plantearnos qué nos toca a nosotros como sociedad civil. Pero bueno, tenemos la palabra de Eduardo para ir cerrando al menos el espacio. Bueno, gracias, Alberto. Combinas el estudio, la documentación con tu pie en el campo, en la base, en los movimientos de resistencia. Entonces, esto enriquece mucho. Eres lo que decía Antonio Gramsci, el intelectual orgánico, ¿verdad? Un pie en la teoría y con otro en la práctica, y sobre todo con la síntesis del principio de esperanza. Nos quedamos con esas notas, con esta grabación, con tu testimonio, Alberto. Gracias de nuevo y gracias a todas y a todos por darse el tiempo de estar en esta conexión, y vamos a seguir porque el secretariado cumple 100 años y lo celebramos en septiembre, ¿verdad? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós. Gracias. Hasta luego. Un gusto.